Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Hablemos Derecho, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Recuerden que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia jurídica gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, y también difundimos la cultura de la legalidad. Eso es lo que hacemos el día de hoy. Traemos un tema bien importante, bien interesante, que además nos han solicitado mucho que hablemos de sucesiones, de los derechos. Eso vamos a hacer el día de hoy, y bueno, no quiero comenzar sin agradecer el apoyo de todos y cada uno de ustedes por el seguimiento que han tenido a los programas de Hablemos Derecho, el apoyo del equipo de producción y del programa Con la Ley en la Mano oficial del doctor Barrón, que nos permite transmitir el día de hoy y todas las emisiones de Hablemos Derecho. Hoy traemos a un invitado que ustedes ya conocen, es el licenciado Nicolás Mora Montes. Él es auxiliar de la Administración de Justicia, es partidor judicial, es albacea judicial, es síndico también judicial, está dentro de las listas del propio tribunal. Cuando es necesaria la intervención de un auxiliar de la Administración de Justicia, lo llaman a él y a algunos otros que también se encuentran inscritos en el padrón, en la lista del propio tribunal. Licenciado, te quiero dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos tus amables televidentes. Pues estamos para empezar el programa y te agradezco de antemano la invitación que me haces para estos temas. No, hombre, con todo gusto. Grabamos hace tiempo un programa y bueno, la gente lo recibió muy bien, quiero decirte, y tuvimos muchas preguntas, muchos mensajes de que les gustan estos temas, y en virtud de estos mensajes es que te volvimos a invitar y bueno, pues la gente así lo pide, así por supuesto que lo cumplimos. Hoy en particular con un tema que es la transmisión de derechos hereditarios. La gente suele tener problemas en las sucesiones. Hay sucesiones que se alargan durante muchísimos años, cuando a veces podría ser muy fácil solucionarla. ¿Cuáles son los principales problemas que se dan en una sesión de derechos, y en particular en una sucesión donde hay bienes, donde hay muchos herederos y los herederos a veces no se ponen de acuerdo? Sí. Principalmente es un problema de carácter sentimental, porque los herederos en algunas ocasiones pretenden más de lo que legalmente les corresponde. En segundo término, carecen de los recursos económicos para pagar los derechos y los gastos que se tienen que originar en una tramitación sucesoria. Y por otro lado, no quieren hacer una aportación económica para apoyar al albacea a cumplir con sus obligaciones. Y por su parte, el albacea carece de recursos económicos para disponer de ellos y después repercutirlo a todos los herederos en su parte proporcional que les pueda corresponder de su herencia. Y finalmente llegamos a una etapa donde se tiene que formalizar el proyecto de aprobación de partición, que corresponde pues obviamente ya a la escrituración de los bienes muebles e inmuebles en favor de los herederos, y esto tiene un costo tanto por el notario como por los impuestos que se generan. Motivo por el cual siempre ha quedado la preocupación en la actualidad de cómo apoyar a los herederos para que tengan estos recursos económicos y salir adelante con este trámite. Muchas de las ocasiones me piden la opinión de cómo vender en forma anticipada un bien que forma parte del acervo hereditario. Esta transmisión de esa propiedad se puede realizar, entre otras figuras jurídicas, con la compraventa. En la compraventa, pues obviamente se tramita vía incidental la autorización de la venta del inmueble con aprobación de todos los herederos, y finalmente en vía incidental se resuelve en forma más o menos inmediata. Pero también hay otras figuras que quisiéramos tocar, como la cesión de derechos en favor de un tercero, la cesión de deuda, que también es una forma de transmitir los derechos hereditarios o adquirirlos, la subrogación, y por último, a mi entender y a mi experiencia,
también podríamos utilizar el repudio de los derechos hereditarios. Fíjate que son figuras bien interesantes. Para que las personas que no son abogadas entren un poco en contexto, en un juicio sucesorio se trata de transmitir los bienes que eran propiedad del que se murió, ¿no? Sí. Le llamamos de cuyus, los abogados. Hay 4 secciones. La primera de sucesión, que es en donde se nombran a los herederos, se nombra albacea también, y todos los incidentes que haya relativos, ¿no? La segunda sección de inventarios y avalúos, se hace un listado y los bienes inmuebles se manda a evaluar, ¿no? La tercera de administración y rendición de cuentas, su mismo nombre lo dice, y la cuarta sección de partición y adjudicación. Durante todos esos momentos hay la posibilidad de transmitir esos derechos hereditarios. ¿Cómo se hace una transmisión de derechos hereditarios? Tenemos la cesión de derechos, la cesión de deuda que comentaste hace un momento, la subrogación y el repudio. A mí me gustaría que un poco explicáramos, les dijéramos a nuestros amigos a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, la cesión de derechos. ¿Qué es una cesión de derechos? ¿Cómo se hace? ¿Quién la puede hacer? Ajá. Bueno, es un contrato que se denomina cesión de derechos y está contemplado que puede darse entre el cedente, que puede ser el heredero, que transmite sus derechos hereditarios en favor de un tercero, y que este tercero, que ya con el interés jurídico, pueda continuar con el procedimiento sucesorio, aportando los medios económicos para llegar a una partición que apruebe el propio juez, ya sustituyendo al heredero que cede en favor de sus derechos y obligaciones, ¿no? Porque muchas veces las sucesiones se entorpecen porque alguien no tiene para pagar el abogado, sí, que hace los trámites, ¿no? Y dice, no, pues yo no quiero nada, a mí no me molesten. Es más, yo ni siquiera, ahí entraremos en la otra figura, sí, yo ni siquiera quiero saber nada ni de mis derechos, ¿no? Así es. Ahí traeríamos a la otra figura que ahorita comentamos. Pero una forma fácil de hacer que caminen los juicios sucesorios es mediante esta cesión de derechos, ¿no? Sí, sí, porque esta cesión de derechos se puede hacer mediante un escrito privado o ante notario mediante escritura pública, y presentarla ante el juicio sucesorio en cualquiera de las 4 etapas, y que el juez reconozca ese carácter sustituyendo al heredero, y el cedente podrá continuar con esa misma calidad el juicio sucesorio. Valga la expresión, es la forma más rápida, porque solamente hay que acudir ante un notario público, dependiendo de los bienes que se vayan a transmitir, y con ese carácter pues puede continuar con el procedimiento y acreditar su interés jurídico. La otra forma es mediante un incidente solicitarle al juez la autorización de la venta de un bien inmueble, y un incidente puede tardar de 6 meses a 1 año, a 2 años, si hay alguna oposición por parte de los herederos de querer que se venda el inmueble que constituye el acervo hereditario. Y entonces quedan los interesados en un estado de indefensión de carácter económico, a no poder ni siquiera avanzar con un juicio sucesorio. Esa es la cuestión más práctica que yo pudiera comentar en esos momentos, que es la insolvencia de los propios herederos de poder obtener un beneficio por la venta de un bien inmueble que constituye el acervo hereditario. Quiero comentar que para esto, en una forma muy ortodoxa, muy clásica para todo el público, decir que la cesión de derechos hereditarios se puede dar hasta que se haya cumplido con la primera, que es la declaración de herederos, y segundo, que el bien que se va a transmitir esté inventariado y evaluado en la segunda sección. Sí, necesitamos saber quiénes son los que tienen los derechos, que es el nombramiento, la designación de los herederos, y por supuesto saber qué bienes forman parte de la masa hereditaria, que eso es en la segunda sección, como lo comenté, que son el inventario y los avalúos, ¿no? Sí, cumplidas esas 2 secciones y aprobadas por el juez, entonces es viable la cesión de derechos
hereditarios. Hay alguien que comentaba si podía hacer una cesión de derechos hereditarios antes incluso de haberse promovido el juicio sucesorio. Es una idea interesante porque cuando se adquieren esos derechos hereditarios, al fallecimiento del autor de la sucesión y al yo saber o estimar que soy el heredero, o hasta que sea reconocido expresamente por una resolución de un juez. Sí, bueno, en mi experiencia quiero comentarles, porque así lo establece también la ley, que la transmisión de los derechos hereditarios mediante una cesión de derechos se puede dar al momento en que fallece el autor de la sucesión, ya sea intestamentario, porque de otra forma, si hay un testamento y se nombra a otro heredero universal, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un problema de carácter legal de que el heredero no puede transmitir los derechos hereditarios porque carece de los mismos. Claro, no es el heredero, no tiene los derechos porque quien los tiene en realidad es otra persona, ¿no? Una tercera que puede ser pariente o no, claro, del autor de la sucesión. Acuérdense que hay dos formas de tramitar un sucesorio. Bueno, hay varias, pero básicamente se reduce a dos: cuando hay testamento y cuando no hay testamento. Correcto, ¿no? correcto. Cuando hay testamento, la última voluntad del autor es dejo mis bienes a tal o a tales personas, ¿no? Dejo tal bien, es un legado. Dejo la totalidad de mis bienes, es una herencia, sin decir cuáles son los bienes específicos. Cuando no hay testamento, la ley suple la voluntad del testador y entonces nos dice quiénes son los que tendrían derecho a heredar. Así es, principalmente son los hijos, la esposa, y después a falta de ellos los descendientes y así sucesivamente, ¿no? Los más próximos excluyen a los más lejanos, ¿no? Correcto, señor, por decirlo en una forma más amplia, ¿no? Claro. En cuanto a la cesión de derechos, entonces, si ya tenemos los derechos hereditarios, se pueden ceder, se pueden transmitir. Decías hace un momento que podría ser ante un notario. ¿Un notario? ¿Puede hacerse en un escrito simple, en un privado? Si puede ser privado, puede también hacerse una operación de compraventa privado, y la ley exige que ciertos actos sean elevados a escritura pública. Mi recomendación es que si es un bien inmueble, obviamente por el valor del mismo, se realice la cesión de derechos ante el notario público. Y no solamente eso, sino que también se inscriba para que surta efectos a terceros. Que eso sería lo importante, sí, que se mande a inscribir en el registro público de la propiedad y ahí aparezca, ¿no? que hay esa cesión de derechos y que surta efectos en contra de terceros, ¿no? Muy bien. Cesión de deuda. Es interesante el tema porque cuando hablamos de deudas, sí, hablamos siempre de un acreedor, el que tiene derecho a cobrar, y un deudor, el que tiene la obligación de pagar, ¿no? ¿Qué pasa ahí y cómo podría ser esa cesión de deuda? La deuda. Voy a ponerlo y explicarlo en un ejemplo, ¿sí? Excelente. Resulta de que en una sucesión, sea testamentaria o intestamentaria, existe un bien inmueble que está hipotecado por alguna institución de crédito, que es lo más normal. Muchos de los herederos, al ver que existe esta deuda, pues obviamente se preocupan de que el bien pueda salir a remate en un juicio especial hipotecario por un banco. Eso es muy normal. Y bueno, finalmente los herederos que pueden ganar o que pueden obtener de una sucesión del autor de la sucesión. Y aquí se presenta un caso interesante. Si hubiese algún tercero que pudiera pagar ese crédito, la ley lo permite, con conocimiento de los herederos. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues se quita el peligro inminente de un juicio especial hipotecario con un familiar, un amigo de la sucesión, de los herederos, se paga, pero ese pago le da al nuevo acreedor la posibilidad de repercutir el cobro de ese dinero que prestó, ¿va?, en contra de los herederos, pero ya en una situación
no de urgencia, ni tampoco tan grave que sería los intereses bancarios que comen en todos los casos el valor del inmueble que está hipotecado. Y es interesante porque es una bola de nieve, ¿no? Sí, si claro. no se paga, vienen los intereses moratorios y bueno, se va haciendo grande la deuda de tal suerte que podría desaparecer el patrimonio, ¿no? Sí, de hecho, muchos de las operaciones que hacen los bancos es precisamente ceder a un tercero que no es amigable con la sucesión para quedarse con el crédito hipotecario, y finalmente estas personas que se dedican a un negocio legítimo pues se quedan con el inmueble, con cesiones, con el pago de una cesión muy inferior al valor real del inmueble y en perjuicio de los herederos. El banco quiere recuperar su dinero, Claro que es legítimo, aunque no sea todo, pero de llevar todo un juicio, Así es. prefiere llevarse una cantidad, no gastar en llevar ese juicio, entonces vende la deuda. Sí. y bueno, pues el que la compra, ese sí va con todo, ¿no? Así es, porque se ve en la práctica que muchos bancos ceden los derechos de la deuda, de la hipoteca, a precios muy inferiores a los que realmente le corresponden a un bien inmueble. Yo les aconsejo que a todos los herederos que busquen la forma de pagar estos créditos que son voraces en su beneficio, y que después pues, obviamente lo liquiden en condiciones más favorables, y obviamente con un acreedor amigo, Claro. que permita sacar el pago del saldo de la operación de la deuda de hipotecario. Que puede ser un coheredero, Ándale. ¿no? O sea, un heredero también, o puede ser un tercero, ¿no? Alguien que no, pero sí sería importante que fuera de confianza, ¿no? Así es. Y bueno, y finalmente solicitar que se acumule el juicio especial hipotecario a la sucesión, con algunos requisitos que no vale la pena comentar, pero eso también permite a un juez familiar pues, tomar la decisión respecto a una cesión de deuda en favor de un tercero o de un propio heredero. Esa persona que paga la deuda se convierte en un acreedor para la propia sucesión. Así es. ¿Eso se hace valer en el proyecto de partición? Claro, bueno, desde la tercera etapa, que es la rendición de cuentas, desde ese momento se puede reportar este adeudo, este pasivo, a cargo de la sucesión y en favor de un acreedor preferente, porque finalmente es un acreedor preferente. También en el caso de un trabajador que haya laborado, el chofer, un empleado doméstico, que hubiera trabajado con el autor de la sucesión en vida, obviamente, y al fallecimiento que no le hubieran pagado sus prestaciones, pues un trabajador puede demandar y obtener ese derecho preferente en contra del autor de la sucesión que corresponda, ¿no? Entonces puede un heredero decir, bueno, le pago para que no sigan generándose salarios caídos y me convierto también en acreedor privilegiado. Okay. Se hace valer y al final pues, se le debe recuperar, Por ¿no? supuesto, sí, con cargo a toda la masa hereditaria. Incluso al ser acreedor podría ponerse en el proyecto de partición que se le acrecente su porcentaje que le corresponde o que se tome en cuenta esa deuda si quisiera comprar en uso del derecho del tanto, si quisiera adquirir los derechos de otro heredero o de los demás herederos. Sí, aquí el heredero que paga en nombre y representación de todas las sucesiones, que se convierte en un acreedor preferente, le da solamente ese derecho de ser un acreedor preferente, con independencia de los derechos hereditarios que él tiene. O sea, el interés jurídico es que no se sigan generando con cargo a toda la masa hereditaria mayores, una deuda mayor que la que en la actualidad pudiera tener. Licenciado, hablamos también de la subrogación. ¿Cómo es la subrogación? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué podemos decir acerca de la subrogación? Que entiendo que es cuando hay pues es una transmisión y esa transmisión implica que una nueva persona tiene derechos, tiene obligaciones como las tenía la anterior, ¿no? Claro. Dígame el concepto genérico de subrogación.
Sí, finalmente esta figura, al igual que la anterior, se confunde mucho para el público en general, ¿no? Yo nomás quisiera comentar que la subrogación se da cuando un acreedor le paga a otro acreedor preferente la deuda. Y entonces estamos en el caso del que habíamos platicado, ¿no? El acreedor nuevo sustituye al anterior y tiene la acción para cobrar su crédito en contra de la masa hereditaria. Pero esta figura se configura por ministerio de ley, o sea, cuando el deudor consiente los actos del nuevo acreedor que funja como tal y que se notifique que existe esta subrogación. Finalmente es el mismo caso de que un tercero paga las deudas del deudor y entonces ya se convierte en acreedor y con el derecho y el interés jurídico de poder intervenir en un juicio sucesorio. Creo que el tema puede confundirse entre la cesión de deuda y la subrogación, pero finalmente son muy compatibles las figuras jurídicas al respecto. Muy bien. El repudio, muchas veces yo he visto cómo la gente pretende hacer un repudio. El repudio es decirle al juez: no quiero la herencia o no estoy interesado en los derechos que me corresponden de una sucesión. Claro. Pero mucha gente lo intenta hacer condicionadamente, es decir, repudio a favor de mi hermano Juanito, ¿no? O de Petra o de quien ustedes quieran. ¿Se puede hacer eso o el repudio es categórico y repudio o no repudio? A mi concepto, y tal vez muchos de nuestros compañeros abogados no estén de acuerdo con esta opinión, para mí el repudio es la renuncia lisa y llana de cualquier derecho que pudiera uno obtener en una sucesión intestamentaria o testamentaria, ¿sí? Ya me nombraron a mi heredero, me reconocen el carácter, ¿sí? Y resulta de que el único bien se tiene que repartir entre 20 herederos, ¿no? Entonces, pues no quiero entorpecer o la buena intención o la buena relación que pudiera tener con los otros herederos, y entonces simplemente repudio mi parte hereditaria, ¿verdad? Y en favor, ni siquiera se puede señalar que es en favor de otras personas, simplemente el juez es renuncio a mis derechos y que el señor juez decida si este repudio podría favorecer a los demás herederos o a la beneficencia pública, Entonces, será a criterio del señor juez determinar a quién le va a corresponder esa parte que ha sido repudiada. Muy bien. Si fuera los herederos, entonces acrecentarían su parte proporcional, sí, ¿no? Su participación hereditaria, precisamente ya en el proyecto de partición. Pero también el proyecto de partición está sujeto a la aprobación del señor juez familiar, de decir, en esa forma se va a distribuir el acervo hereditario. Fíjate que un tema interesante, que a lo mejor sería para otro programa, cómo tendríamos que hacer, cómo se debe hacer el proyecto de partición, porque muchas veces he notado cómo abogados promueven su proyecto de partición, pero no se los aprueban. Sí. Le dicen: no, está conforme a derecho, hay que hacer tal cosa, omitiste tal situación, o hay gente que pretende sorprender, ¿no? Sí. También la buena fe del juzgador. Entonces, si no tienes inconveniente, en algún momento hablamos de sí, cómo hacer un proyecto de partición, ¿no? Sí, yo nomás quisiera apuntar algo rápidamente. Generalmente el albacea, que tiene esa responsabilidad de hacer la partición, omite, en la mayoría de los casos, presentar un escrito solicitando que se le dé vista a los herederos de cómo quieren que se adjudique los bienes del acervo hereditario en copropiedad o, por qué no decirlo, en subasta pública, y que el precio de la operación de la subasta sea repartido en partes. Así. Esto hace que el juez familiar, en la mayoría de los casos, no apruebe el proyecto de partición porque no se cumple primero con ese requisito, ¿sí? Porque nadie está obligado a escriturar en copropiedad, aún en contra de la voluntad del autor de la sucesión. Claro, además la copropiedad siempre genera complicaciones, sí, claro, ¿no? Sí, pues una cómoda división. Ajá. Y vivir bajo el mismo techo dos herederos
que no se llevan nada bien, ¿no? Sí, ¿no? Y pues cuando no hay cómoda división, ni modo de poner, como alguna vez vi en algún lugar, una línea, pintaron una raya de aquí para allá, estudio de aquí para, y a uno le tocaba el baño y a otro le tocaba la recámara. Eso no se puede hacer. No se puede, no hay cómoda división. No hay cómoda división. Muy bien, licenciado Mora, ¿algo que quieras comentar para finalizar el programa? Como siempre, agradecerte tu invitación y estar presente con todos ustedes y tener la paciencia de entender a veces cosas que jamás pensamos vernos involucrados, ¿no? Como es una asociación. Sí, hagamos testamento porque es la mejor forma de darle tranquilidad a las personas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Sí, respetar la última voluntad del autor de la asociación es muy importante para aquellos que les toca algo y aquellos que les toca todo, ¿no? Exacto. Sí, no le tocó nada, pero se queja, ¿no? Y dice, híjole, pero fue la última voluntad del testador. Hoy en día de las únicas formas que se pueden hacer testamento es ante un notario, ¿no? Así es. Eso da certeza de que el acto está bien hecho, ya no es fácilmente impugnable el testamento. Así ¿no? es, porque hay que decirlo, el hacer el testamento y llevarlo ante un juez para que lo declare válido, en principio es cierto, pero también es cierto que cualquiera de los herederos pudiera impugnarlo de invalidez, ¿no? Precisamente porque el autor de la asociación en la época que lo hizo no se encontraba, fuese capaz, ¿no? Para hacerlo. Entonces ahí vienen los problemas muy familiares entre los que quieren algo, ¿sí? Del patrimonio de su padre o principalmente. Muy bien, licenciado, un placer. Muchas gracias por invitarme. Hombre, con todo gusto. Queridos amigos, esto ha sido todo. Recuerden que todos los jueves estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Nuestras formas de contacto que nos han pedido mucho está el Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica, Facebook de Hablemos Derecho, por supuesto. Está el correo pnaj.contacto@gmail.com. Nuestra página web es www.pnaj.org.mx y bueno, pues las formas de contacto que ustedes ya utilizan a menudo, que es el WhatsApp, que en un momento va a aparecer en sus pantallas, y el teléfono 3096-2393 y 3096-2394. Ha sido un placer y bueno, que tengan un excelente día.